Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscán, en todas las redes podemos seguir allí la conversación. Tengo el gusto de recibir esta mañana al ex ministro de Energía, René Ortiz, una de las voces autorizadas en energía y sobre todo en petróleos. Bienvenido, René, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, buenos días. Permíteme saludar a tu distinguida audiencia. No sé si empezar por la coyuntura o por el problema de fondo, porque uno de los problemas del Ecuador es que siempre estamos girando alrededor de la calentura y nunca vamos a la calentura debajo de las sábanas. Claro. Pero empecemos como tú dices. Como dicta el protocolo. El presidente de la República ha dictaminado un congelamiento vinculado a un último aumento, como diciendo ya esta es la última, muchachos, y no va más. ¿Cómo lees esta decisión? Que al final del día es un retroceso en una política de Estado que se había marcado en el Ecuador. Sí, en efecto, yo creo que un presidente de la República tiene esa potestad de retroceder. Si es que las circunstancias, y tomando en consideración que en efecto el ambiente del país está bastante caldeado, tomando en consideración que la Asamblea Nacional prácticamente vive de espaldas a la realidad, tomando en consideración que la gente no escucha. Parece que a uno le escuchan, pero no le escuchan. Y por supuesto, hacen posiciones y declaraciones que están totalmente fuera de la realidad. El impacto del aumento de los precios de los combustibles, hay estudios, pero de gente muy seria, de universidades de primera, que dicen que no es significativo. Es más, es negativo porque pasamos por un periodo de deflación. Sí, han bajado. Entonces, en la deflación bajan las cosas. Pero para muchos de ellos, pues esto no es importante. Y su posición, al margen de este tipo de información, es más de carácter político. Es decir, si la temática, que es absolutamente técnica, porque inflación es técnico, no hay forma de cambiarle la técnica, y entonces si ellos se van por el camino de la política es porque están mintiendo. Yo así soy, están mintiendo. Directamente, están mintiendo. ¿El efecto que esta decisión va a tener para el país, cuál es? El efecto es que le da un compás de espera. El presidente de la República ha tomado la decisión de enviar el megaproyecto, la mega ley, la mega propuesta, dividida en 3 partes. La más importante, indudablemente desde el punto de vista logístico, es tributación. Porque si no se procesa tributación, no se puede implementar desde el 1 de enero, que es cuando comienza el año fiscal. Entonces ya está previsto que esta va primero. Irá una segunda y irá una tercera. Todas 3 importantes desde el punto de vista de la reactivación económica. Porque el esfuerzo de la sanidad que se ha hecho en el país para llegar prácticamente a 10, 11, lo que sean, millones de vacunados, ambos, es un esfuerzo bastante significativo, pero tiene un solo objetivo aparte de la sanidad, que la gente ya puede salir a la calle a trabajar. Puede ir a buscar trabajo los que no tienen, y los que tienen pueden ir con toda tranquilidad, transportarse, movilizarse, hacer el trabajo inclusive como en esta entrevista los dos, sin mascarilla. Sí. Entonces, esto es enorme, es un enorme paso para la reactivación. Pero si esta no viene acompañada de la seguridad jurídica, y la seguridad jurídica es, bien, todo este proceso necesita este marco regulatorio tributario. Dice, el que más gana, más paga. Así de sencillo. Así proporcionalmente. Entonces dice, esto es importante porque le permite al gobierno hacerse de fuentes nuevas de ingresos. Pero además le permite al gobierno tener un espacio adicional para poder atender la demanda social. Es que la demanda social no está siendo atendida correctamente. René, cuando empezó la discusión
No, cuando empezó la discusión, una discusión que lleva 30 años, pero cuando recientemente empezamos a aplicar medidas después del gobierno de Moreno, para sorpresa de muchos que éramos críticos con el gobierno, el presidente Moreno dijo, mira, estamos gastando 6.000 millones de dólares en subsidios a los combustibles, más o menos, me corrige si me equivoco, por favor. Y la idea era dejar de subsidiar a todo el mundo, incluyendo aquellos que tenemos trabajo, que ya somos afortunados y bendecidos en este país, aquellos que tienen fortuna aún mucho más, para subsidiar solamente a aquellos que lo necesitaban. Y eso le iba a reducir el país un hueco de 6.000 millones que cada año iba incrementando en un país que ya tenía déficits de entre 7.000, 9.000 y hasta 11.000 millones de dólares por año. Con la decisión de Moreno, mantenida en los primeros meses de Guillermo Lasso, ¿cuánto se ha ahorrado el país de esos 6.000 millones que teníamos como hueco por los subsidios? El ahorro es muy importante. En el 2020, aun cuando arrancó el proceso recién en el segundo trimestre del 2020, el ahorro fue 1.024 millones de dólares. Esta es una cantidad muy importante, 1.024 millones de dólares. Y muchas personas, yo he visto también en las redes, se han manifestado preocupados. ¿Y a dónde va ese dinero? Bueno, ya hay la información, afortunadamente. Toda esta información es procesada y mejor procesada, diría yo, en estas fuentes de investigación que tiene el Banco Central. Okay, ya hay. Todo ese 70%, esto es enorme también, está en el bono solidario. Es decir, el bono solidario en principio podríamos pensar no tenía financiamiento. Y es cierto, si las finanzas del gobierno del 2002, del 2020 eran totalmente no daban, inexistentes. Hasta el precio del petróleo se cayó, como tú recordarás en una entrevista, por cero. Debajo del cero, algo que evidentemente nadie podría pensar que esto pudiera suceder, pero ocurrió. Entonces, que 70% haya ido directamente a satisfacer un segmento de la población que de verdad lo necesita, porque, qué curioso, casi es el mismo número, 7 de cada 10 personas no tienen trabajo, viven en la calle. Y recordarán ustedes que en algunas entrevistas le decían, pero usted tiene que estarse en la casa, quédate en casa, usted tiene que estar confinado. Señor, yo salgo a vender todos los días algo para poder llevar pan del día. Nosotros comemos el día, con lo que yo gano, comemos el día mi familia. ¿Cómo me puede decir que me quede? Entonces, 7 de cada 10 no tienen trabajo. Y aquí están, este conjunto de 3 leyes están orientadas a ese objetivo. El objetivo es traer inversión, generar esa inversión, generar el trabajo y, por supuesto, si hay trabajo, hay empleo. Ok. Voy a pasar la palabra a Jefferson Sanguña y a Mónica Velázquez, que tengan mucho gusto a partir de Con mucho gusto. Muy buenos días, ministro. Gracias por aceptar la entrevista. Jefferson Sanguña le saluda en esta ocasión. Un poco sobre lo que usted acaba de mencionar entre las medidas que se habían tomado en el gobierno anterior y sobre todo cómo quedó el panorama en el tema de subsidios y demás. Hay algo que surge en una pregunta alrededor de las decisiones que se están tomando y que tal vez tampoco no se tomaron. Una de ellas sin duda es la focalización de los subsidios. Focalización que existe en Estados Unidos también, como para tomarlo como ejemplo. ¿Por qué es tan complejo llegar a una focalización de subsidios acá en el país para tratar de tener esta alternativa al momento de hablar precisamente de los subsidios? Qué buena oportunidad que me da usted. Se focalizó desde el primer instante, porque el hecho de que esté segmentado el mercado, una parte regulada y la otra libre, esto es focalización. Y es precisamente el segmento de mercado regulado el que está precisamente la gasolina, que es el mayor consumo, la gasolina extra con etanol y finalmente el diésel. Estas están reguladas, o sea, focalizadas. Pero de todas maneras usted recibió el reclamo, la protesta, la preocupación de que
hay impactos para ciertos segmentos de la población vulnerables. Exacto, ¿por qué no Y es focalizarlo cierto. para sectores como Y el entonces, agrícola y demás? ahí vino la tesis de una compensación. Ahora sí, vamos al sector, a sectorizar, digamos. ¿Quiénes deben recibir la compensación? Y quiénes no deben. Yo no debo. Los industriales no deben. Los comerciantes no deben. Están casi al día porque ellos se aseguran de estar al día. Porque saben manejar sus empresas. Entonces, quienes están beneficiándose de esto son personas que no necesitan. Y por otro lado, grupos de interés que se aprovechan, que abusan del sistema para contrabandear, para vender a los narcotraficantes, para hacer todo lo que ustedes conocen que es ilegítimo. Así no funciona el país. Entonces, la compensación no fue bien recibida en el 20, no fue. Los transportistas pesados se resistieron y ustedes recuerdan que a partir de enero del 2021 se tuvo que dar un paso atrás también, en el sentido de cambiar la fluctuación, en vez de que ésta sea de más o menos 5%, se la cambió para el diésel, porque la presión del grupo de interés de los transportistas era que el impacto era gigante. Yo tengo otros datos al respecto, que si ustedes quieren los puedo compartir con mucho gusto, pero de todas maneras el gobierno cedió y se cambió al 3%. Eso es nuevamente focalizar, digo yo, a la protesta. Sin embargo, también me beneficié yo si tuviera un vehículo a diésel, del cambio de 5 a 3 a más o menos 3 en la fluctuación del Y sobre esa decisión, por ejemplo, una de las acciones que se están llevando a cabo en la Asamblea Nacional sin duda es del juicio político en su contra, una recomendación incluso también de analizar, de exhortar a la Corte Constitucional si es que la decisión que se tomó en cuanto al decreto del sistemas de bandas estuvo dentro de la norma. Por un lado, ¿le preocupa a usted ya ese juicio político una vez que está fuera de la función pública? Y segundo, ¿le preocuparía también que la Corte Constitucional sea quien analice los decretos que se realizaron en su momento? Yo soy absolutamente respetuoso de la institucionalidad. Yo creo que esto es el camino correcto de cualquier ciudadano y de cualquier corporación de negocios. Respetar la institucionalidad y hacerla crecer. Es decir, que el respeto sea popular y que todos respeten a la institucionalidad. Así es como yo he atendido 44 comparecencias. Esto es un número bastante significativo. 44 comparecencias en la Asamblea Nacional. 44 comparecencias en la Asamblea Nacional. Que te lances asambleísta, pues, René. Bueno, alguien propuso que me van a hacer asambleísta honorario. Porque vas más que Guadalupe Llori. Bueno, pero ahora hay más. Y con el juicio político atendí la convocatoria de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Y por supuesto estuve muy preparado, muy gustoso de compartir información técnica. Partí del hecho de la técnica jurídica. Y la técnica jurídica es clave. Porque la técnica jurídica dice que el funcionario público puede solamente hacer lo que está escrito en la ley. Esto es clave, esto es un principio jurídico universal. Solamente puede hacer lo que está escrito en la ley. Entonces, cada uno de estos decretos ejecutivos que se emitieron durante la administración anterior de la gestión del ministro, todos son iniciativas del presidente de la República, porque esto es política petrolera. Y dice, para partir de este concepto, artículo 141 de la Constitución, que el presidente de la República es el único, exclusivamente el único, que puede administrar públicamente. Él es el administrador público. Es decir, esa exclusividad de administrador
le da a él las potestades para administrar. Y administrar quiere decir, tengo una propuesta de un plan, de un programa, lo que sea, y esto se puede llevar adelante siempre y cuando haya un marco jurídico. Entonces el marco jurídico pasa a ser esto. Y en segundo lugar, la ley. O sea, primero la Constitución, luego la ley. El artículo 172 dice que el presidente de la República, nuevamente, reglamentará los precios de los derivados de hidrocarburos. Esto es lo que está haciendo en este momento. Reglamentar. Y por eso quiero, si usted me permite, regresar al tema del segmento del mercado regulado. Hay más de 10 combustibles, pero en el segmento del mercado regulado hay solo 3. ¿Cómo está, ministro? Entonces, termino con esto. Okay. ¿Qué dice esto? Si es que el precio del petróleo importado, de gasolinas importadas, del diésel importado, es mayor del 5%, el máximo que puede fluctuar es el 5%. Automáticamente le reglamenta y le protege al consumidor. Si es menor del 5%, supongamos es el 3% la fluctuación, se aplica el 3%. ¿Esto ocurrió en el 20? Sí, porque el precio del petróleo estaba más o menos plano, Después de esa brutal caída a menos $30, más o menos estaba un plano 30-35. Hoy día es diferente. La reglamentación funciona. ¿Por qué? Porque los precios están muy por encima del 5% y así deberían ajustarse. No. El reglamento dice no. Si es más del 5, hasta el 5. No más, hasta el 5. Entonces está regulando. Esto quiere decir que puede ir, por supuesto, a criterio, a estudio, análisis, investigación por parte de la Corte Constitucional, pero van a caer precisamente en este marco jurídico que es el que se ha utilizado, esta responsabilidad casi exclusiva, por no decirla enteramente exclusiva, del Ejecutivo y del Presidente de la República. ¿Cómo está, ministro? Le saluda Mucho Mónica gusto. Velázquez, mucho gusto igualmente. Justamente haciendo referencia al precio del petróleo, ha vuelto a valores máximos históricos, alrededor de $80, pero la producción petrolera del país ha disminuido. ¿Cómo es posible que pudiendo ganar más, se produzca menos? Es una pena que la política petrolera no haya podido tener una respuesta como lo planteó el presidente de la República, que era aumentar la producción y una tesis de largo plazo para duplicar la producción. Si se hubiera manejado en ese contexto y hubieran habido las respuestas, también estaríamos usufructuando no solamente del precio, sino también del aumento de la producción. Entonces tendríamos dos fuentes distintas de ingresos, más producción y más precio, que es lo que ha ocurrido. Hay explicaciones muy pertinentes, muy objetivas, muy técnicas de por qué han subido los precios. Y han subido los precios, si usted me lo permite, yo le explico con mucho gusto, han subido los precios en el mercado internacional simplemente porque en Europa no pudieron llegar a tiempo las energías renovables. Y España le reclamó directamente a la Agencia Internacional de Energía, y la Agencia Internacional de Energía respondió, no le acusen allá, pero Alemania tuvo que volver a abrir las minas de carbón, y los españoles abrir las minas de carbón, y los australianos están vendiendo más carbón que en toda su vida. Es decir, la demanda, con todo este proceso de reactivación, porque esto hay que entenderlo como está enlazado con la vacunación. Entonces, si la gente ya sale a trabajar, demanda más transporte, demanda más movilidad, más consumo de energía, etcétera, etcétera. Y si las fuentes de energía no están disponibles, porque en Francia se han cerrado las plantas nucleares, porque en Alemania se están clausurando las plantas nucleares y se les está quitando los proyectos nucleares que estaban en el prospecto, porque está predominando la tesis de las energías renovables. Pero cuando no hay sol, no hay energía fotovoltaica. Y cuando no hay viento, no hay wind power. Y así sucesivamente. Es decir, si no están enlazados todos unos con otros,
Porque las baterías sí estaban siendo el reemplazo de cuando no hay sol, y es el reemplazo de cuando no hay viento para las energías renovables. Pero si las baterías empezaron también por el empuje de la demanda a crecer en el precio, vea lo que hemos desembocado. Que en París, en las afueras de París, tengamos nosotros un cementerio de autos eléctricos abandonados, porque las baterías son demasiado caras. ¡Qué horror! Un cementerio de carros abandonados, porque el parisien dice, es que es más barato comprar un carro nuevo que comprar una batería. Ve a dónde hemos llegado. Pero la ciencia y la tecnología no calman. Ya están estudiando el reemplazo de litio. Y el reemplazo de litio se viene con sodio. Qué interesante. Ve a dónde va la ciencia química, ¿no? Es una belleza, porque no para, ya tienes una opción. No, bueno, seguramente ya tendremos un modelo absolutamente distinto. A los franceses les hace falta un Leonidas Issa para que les haga bajar el precio de las baterías. René Ortiz, exministro de Energía del gobierno de Lenín Moreno, muchas gracias por acompañarnos. Señor, muchas gracias. Encantado. Estas fueron las expresiones sí. del exministro René Ortiz, a quien le agradecemos su presencia por habernos hecho también el análisis de todo lo que está sucediendo en el tema de los combustibles y demás.